Dios mío, Dios mío. ¿Y si las señales que nos rodean dejaran de ser titulares distantes para convertirse en advertencias que se desarrollan justo ante nuestros ojos? Últimamente, el mundo entero parece estar conteniendo la respiración colectiva. En todo el planeta, espectáculos que antes parecían absolutamente imposibles ahora se están manifestando simultáneamente. Los desiertos de Arizona están siendo abrasados por un calor insoportable. Los bosques del Amazonas crujen y colapsan audiblemente bajo la coacción. Las montañas de China emiten un aterrador resplandor rojo mientras roca fundida desgarra las estructuras de piedra. Mientras tanto, Dane Summit, situado a más de 7,000 pies de altitud, está desapareciendo bajo colosales muros de nieve. Las aguas de las inundaciones están tragando insidiosamente comunidades enteras. Nubes pared amenazadoramente se avecinan, asemejándose a puertas colosales que se cierran, y un brillante relámpago rosa está desgarrando violentamente el cielo, acompañado de un sonido que sacude profundamente el pecho mismo. Hace mucho tiempo, la Biblia advirtió que los últimos días no llegarían en silencio. Este fenómeno se manifestó en Leavenworth, Kansas, aproximadamente a 25 millas al noroeste de Kansas City. Es una franja tranquila de terreno llano donde, por lo general, nada obstruye la vista del cielo. Allí, el horizonte parece ilimitado, y debido a que la tierra está tan expuesta, cualquier cosa inusual que ocurra en lo alto se vuelve inmediatamente visible. Los habitantes de esa región están acostumbrados a ver pasar las nubes, las tormentas acercarse desde vastas distancias y los atardeceres extenderse sobre las llanuras expansivas. Precisamente por eso, la visión que apareció ese día resultó tan profundamente inquietante. En un cielo que debería haber sido familiar y vacío, un círculo perfecto de fuego se materializó de repente, suspendido entre las nubes como un ojo masivo que se abre. Lo que hizo que esta aparición fuera aún más perturbadora fue su comportamiento calculado. Las llamas no explotaron ni se dispersaron al azar como un fuego típico. En cambio, se organizaron en un círculo casi perfecto a cientos de pies sobre el suelo, rotando lentamente con un impulso pesado y aparentemente deliberado. Las nubes circundantes parecían doblarse hacia adentro, atraídas inexorablemente hacia el núcleo, mientras que un profundo resplandor naranja rojizo se derramaba hacia abajo, bañando el paisaje inferior con una luz inquietante y omnipresente. Muchos observadores atestiguaron que se sintió menos como un suceso aleatorio y más como algo activo, casi intencional, como si el firmamento mismo se hubiera fracturado. Algunos lo compararon con un anillo de humo colosal que emergía de alguna detonación industrial, aunque mucho más grande, extendiéndose cerca de 200 pies de diámetro, acompañado de sonidos retumbantes bajos y resonantes que hacían eco como si emanaran desde muy debajo de la corteza terrestre. Cuando surgen imágenes como estas, se vuelve difícil no considerar el lenguaje antiguo que se encuentra en la Biblia, porque este tipo de escenas se describieron mucho antes de que la ciencia moderna tuviera siquiera nombres para ellas. Joel 2:30 habla directamente sobre maravillas en los cielos altos y señales inconfundibles sobre la tierra de abajo, mencionando específicamente sangre y fuego y columnas de humo. Hechos 2:19 reitera la misma solemne advertencia casi palabra por palabra, aparentemente asegurando su impacto duradero. Leer esos pasajes de las Escrituras hoy, yuxtapuestos contra las imágenes de vídeo de un anillo de fuego suspendido en el cielo de Kansas, les otorga una gravedad que parece imposible de ignorar. Palabras escritas hace miles de años de repente se sienten incómodamente cercanas a nuestra realidad actual. Además, este evento no ocurrió en un mundo caracterizado por la calma o la estabilidad. Se presentó en un momento en que los conflictos globales están escalando drásticamente, cuando los desastres se acumulan unos sobre otros, y cuando muchas personas se sienten espiritualmente a la deriva o profundamente desconectadas. Fuego, inundaciones, perturbaciones sísmicas, tempestades violentas. Y ahora estos extraños indicadores celestiales ya no son incidentes aislados separados por años. Están llegando en concierto, superponiéndose, fomentando la sensación clara de que algo mucho más grandioso se está desarrollando. Para innumerables personas, ese anillo de fuego trascendió ser meramente un fenómeno atmosférico raro. Se sintió profundamente simbólico, similar a una alarma visual que atraviesa el clamor incesante de la existencia diaria, obligando a todos a detenerse, mirar hacia arriba y contemplar la trayectoria de nuestro mundo. Poco después de este evento celestial, se desarrolló otra escena impactante.
Esta vez, ocurrió lejos de la extensión abierta de las llanuras de Kansas, en lo alto de las escarpadas montañas de California. Dane Summit, uno de los pasos más transitados a través de la cordillera de Sierra Nevada, simplemente desapareció tras una barrera blanca, sólida e inquebrantable. La documentación en vídeo captura el punto más alto de esta ruta crucial siendo completamente tragado por una ventisca tan abrupta y feroz que incluso el sonido ambiental parecía silenciado, como si la tormenta misma estuviera imponiendo una pesada manta de silencio sobre todo. En el lapso de unos pocos momentos, una carretera normalmente bulliciosa de movimiento y vida se transformó instantáneamente en un corredor, aislado y congelado, instantáneamente aislado y peligrosamente peligroso. Dane Summit se encuentra a una altitud de aproximadamente 7,000 pies sobre el nivel del mar, situada dentro de una cadena montañosa masiva que se extiende casi 400 millas y que ciertamente ha soportado su parte de inviernos severos. Las tormentas de nieve no son una novedad en ese lugar, y aquellos que atraviesan esa ruta entienden la necesidad de respetar el poder puro del clima. Sin embargo, lo que sucedió durante este incidente se sintió fundamentalmente diferente. La nieve se acumuló en profundidades de muchos pies en un tiempo asombrosamente corto, impulsada horizontalmente por vientos implacables que parecían incapaces de cesar su asalto. Los truenos resonaron en lo alto, sus reverberaciones resonando a través de las condiciones de ceguera blanca, mientras que el peso puro de la nieve pesada y saturada aplastaba la visibilidad, oscureciendo las señales de la carretera, las barreras de protección e incluso los vehículos varados a lo largo de la Interestatal 80. Los automóviles quedaron efectivamente encarcelados durante millas, incapaces de avanzar o retirarse mientras las temperaturas caían bruscamente y el viento aullaba con velocidades peligrosamente altas. Los informes llegaron rápidamente tanto de los conductores atrapados como de las autoridades de emergencia, detallando visibilidad cercana a cero y condiciones tan extremas que los equipos de rescate se vieron obligados a suspender múltiples intentos de llegar a los varados. Esto no era una cuestión de esfuerzo insuficiente o mala planificación. El propio sistema de tormentas simplemente se negó a permitir el paso. La montaña, durante un periodo significativo, se volvió totalmente inaccesible, sirviendo como un crudo recordatorio para todos de cuán minúsculos parecen los sistemas organizacionales humanos, cuando la fuerza pura de la naturaleza asume el mando. Los especialistas en el clima atribuyeron posteriormente el evento a la colisión de una masa de aire inusual y muy fría que se encontraba con un diluvio masivo de humedad depositado sobre el terreno elevado. Desde una perspectiva puramente científica, el evento puede clasificarse meticulosamente, medirse y correlacionarse con tendencias climáticas más amplias. Los datos pueden analizarse minuciosamente, construirse gráficos detallados y formularse explicaciones completas. Sin embargo, corriendo paralelas a estas narrativas científicas, numerosas personas no pudieron reprimir pensamientos arraigados en una comprensión más antigua y profunda, una expresada menos a través de métricas empíricas y más a través del significado inherente. Job 37:6 declara, porque él dice a la nieve, cae sobre la tierra, asimismo al aguacero y a la fuerte lluvia de sus fuerzas. Además, Apocalipsis 4:21 contiene una advertencia específica sobre una destrucción que desciende de los cielos tan abrumadora que deja a la humanidad atónita por su pura fuerza. Mientras las montañas estaban siendo borradas por la acumulación de nieve y los cielos de América ardían con fuego, otra visión profundamente inquietante se materializó al otro lado del océano, en el sur de Europa. En Trieste, Italia, situada justo al borde del Golfo de Trieste, una nube gris colosal comenzó a avanzar desde el mar Adriático. Las imágenes muestran claramente esta nube extendiéndose ampliamente por el horizonte, su forma pareciendo antinatural y excesivamente pesada, moviéndose hacia adelante como si fuera un muro sólido e impenetrable en lugar de la deriva difusa asociada, con un sistema de tormentas típico. En minutos, el paisaje urbano reconocible fue engullido, y el cielo sobre Trieste se disolvió en una penumbra espesa y opresiva. Aquellos que observaron su aproximación mantuvieron que se sintió menos como un mero clima y más como una entidad, que avanzaba con intención distinta. La nube no mostró ninguna tendencia a disiparse o deshilacharse en sus bordes, permaneció densa y totalmente unificada, empujando tierra adentro y envolviendo todo a su paso. La luz pareció drenarse de la atmósfera, y el mar debajo de ella se volvió oscuro y violentamente inquieto. En momentos como estos, el miedo trasciende la mera anticipación de la lluvia. Se convierte en la sensación visceral de que el tiempo mismo ha cambiado fundamentalmente,
que se ha cruzado un límite del ámbito de lo ordinario al profundamente ominoso. La Biblia habla de tales marcadores temporales no solo como tormentas, sino como hitos históricos definitivos. Ezequiel 30:3 emite una clara declaración, porque el día está cerca, sí, el día del Señor está cerca. Será un día de nubes, un tiempo de condenación para las naciones. Joel 2:2 hace eco de esta misma imaginería, describiendo un día caracterizado por profunda oscuridad y penumbra, un día dominado por nubes pesadas y sombra espesa, comparable al amanecer extendiéndose sobre las montañas. En estos pasajes de las Escrituras, las nubes se representan como más que simples agregaciones de humedad atmosférica, simbolizan toda una estación, una señal solemne de que algo pesado y consecuente se acerca y absolutamente no puede ser ignorado. Como si los cielos llenos de fuego, las nubes masivas presionando como barreras, los relámpagos que se comunicaban sin habla, y la propia tierra abriéndose no fueran suficientes. Algo mucho más fundamental comenzó a cambiar, no sobre nosotros, sino directamente bajo nuestros pies. En el corazón remoto de la selva amazónica peruana, un área conocida por su tranquilidad primitiva y su dosel vivo inmensamente denso, el suelo mismo trágicamente se partió. No fue una fisura menor ni un deslizamiento de tierra gradual y rastrero, fue un abismo vertical, oscuro y recto, tallando el suelo del bosque como si una herida profunda acabara de desgarrarse violentamente. De pie cerca, la sensación era palpable, como si una puerta antigua y sellada se hubiera abierto de golpe, dejando a los observadores mirando directamente a lo que yacía en las profundidades. El contexto geográfico intensificó la naturaleza inquietante del evento. Esta fisura apareció dentro de una vasta extensión de selva tropical que cubre millones de millas cuadradas, situada no lejos del famoso río Hirviente, un lugar ya envuelto en misterio y folclore ancestral. En un entorno normalmente saturado de humedad, calma silenciosa y sonidos constantes de vida, esta grieta se mantenía en un silencio escalofriante, irradiando amenaza. Su profundidad real no podía determinarse visualmente, el fondo desaparecía en una oscuridad impenetrable, mientras que ráfagas intermitentes de fuego geotérmico brotaban de la abertura, elevando las temperaturas en la vecindad a casi 200 grados Fahrenheit. Un silbido bajo y constante impregnaba el área, semejante al aliento contenido que escapa de algo profundamente atrapado bajo la superficie del planeta. Los árboles viejos alrededor de la grieta permanecían antinaturalmente inmóviles, como si toda la selva estuviera haciendo vigilia por algo que deseaba desesperadamente que permaneciera sin ser molestado. Escenas como esta hacen más que simplemente desafiar nuestra comprensión contemporánea de los procesos naturales. Despiertan algo profundamente arcaico en nosotros, algo íntimamente familiar para cualquiera que esté familiarizado con las escrituras sagradas. La Biblia retrata vívidamente momentos en que la propia tierra responde en lo que parece ser juicio divino, cuando el suelo cede, abriéndose para revelar lo que yace debajo. Números 16:31-32 describe cómo la tierra se divide y abre sus fauces. Apocalipsis 9:2 avanza esta solemnidad, advirtiendo sobre la apertura de un pozo al abismo, liberando humo como el de un horno masivo, que luego oscurece el firmamento. Leer esos textos sagrados junto con la evidencia fotográfica de una fisura ardiente desgarrando el suelo amazónico se siente menos como un paralelismo simbólico y más como una resonancia escalofriante y directa. A medida que estos fenómenos inquietantes continuaron manifestándose por todo el mundo, la propia naturaleza del cielo pareció adoptar una forma distinta y diferente de comunicación. Esta vez, no fue la fuerza destructiva del fuego irrumpiendo en cadenas montañosas, ni la tierra fracturándose, sino algo considerablemente más silencioso, y paradójicamente, más profundamente desconcertante. En Islamabad, Pakistán, cerca de las estribaciones de las colinas Margala, a una elevación de aproximadamente 5,800 pies, una peculiar nube rosada se materializó y simplemente permaneció suspendida. No caía lluvia torrencial, ni vientos agresivos la impulsaban hacia adelante. Solo había un cielo pesado e inmóvil, como si contuviera un aliento sagrado. Durante varios minutos prolongados, la nube resistió todo movimiento. Luego, comenzó la iluminación. Esta no fue la descarga nítida y cegadora típicamente anticipada de una tormenta, sino más bien parpadeos suaves y rítmicos que pulsaban en lo profundo de la estructura de la nube, brillando y cediendo como el latido constante de un corazón masivo. Acompañando esta luz había sonidos totalmente incongruentes con la escena, chasquidos mezclados con zumbidos profundos y de baja frecuencia que se propagaban a través de la atmósfera nocturna.
Se sintió menos como un evento meteorológico y más como una atmósfera fuertemente cargada de significado palpable. Muchos testigos informaron que el miedo inicial fue reemplazado por una lenta y creciente inquietud, del tipo que eriza el vello de la piel, sugiriendo que los propios cielos estaban tratando de transmitir un mensaje sin recurrir al lenguaje audible. La Biblia frecuentemente conecta momentos como estos con comunicados directos desde arriba. El relámpago rara vez se relega a mero ruido de fondo en las Escrituras. Mateo 12 y 27 establece explícitamente que la llegada del Hijo del Hombre será tan rápida y visible, como el relámpago, repentina, innegable e imposible de pasar por alto. Apocalipsis 4, 5 habla de destellos de relámpagos y retumbos que emanan directamente del trono mismo de Dios, señales que indican que una realidad que supera con creces la percepción humana está teniendo lugar activamente. Estos versículos no ofrecen una catalogación científica de la física atmosférica, sino que proponen un marco alternativo para interpretar tales sucesos inusuales. Desde esa perspectiva, la nube rosada, los fenómenos auditivos extraños y la luminiscencia pulsante se sienten menos aleatorios y más como una advertencia tranquila y deliberada para mantener la vigilancia espiritual. Después de cielos llenos de fuego inexplicable, formaciones de nubes masivas presionando como barreras físicas, relámpagos que parecían articular un mensaje y la división literal de la tierra, el patrón de ocurrencias cambió de una manera inesperada. No estuvo marcado por la violencia o el clamor, sino por una profunda quietud. Lejos de los centros urbanos y los dispositivos de grabación electrónica, en lo profundo del Parque Provincial Wells Gray en Columbia Británica, las cataratas Helm se sumergen casi 500 pies en una caverna encerrada en hielo. Dentro de ese dominio aislado, donde el rugido ensordecedor habitual de la cascada se reduce a un eco distante y amortiguado, algo lento y casi sagrado está tomando su forma deliberada. El agua gotea con regularidad metódica de la roca de arriba, gota a gota singular, encontrándose con el aire frío y congelándose instantáneamente al contacto con el suelo debajo. Con el paso del tiempo, estas gotas congeladas no se fusionan en formaciones de hielo irregulares y caóticas ni en formas arbitrarias. En cambio, se alisan meticulosamente en esferas casi perfectas, impecablemente redondas y perfectamente equilibradas, como si hubieran sido cuidadosamente esculpidas por manos invisibles y precisas. No hay truenos que anuncien su formación, ni fuego que exija atención visual, solo una quietud absoluta. En un mundo saturado de desorden y ruido crecientes, estas exquisitas esferas de hielo crecen en secreto, inadvertidas por la gran mayoría, pero se vuelven imposibles de descartar como mera coincidencia una vez que se presencia su serena perfección. Las palabras del libro de Job naturalmente vienen a la mente en este contexto. ¿De cuyo vientre sale el hielo? ¿Y quién da a luz las heladas del cielo? Estas no son preguntas retóricas destinadas al debate humano o la disección científica. Apuntan más allá de nuestra comprensión inmediata, sirviendo como un recordatorio de que el mismo poder soberano que comanda las tempestades y el fuego también, gobierna los reinos del frío profundo y la quietud absoluta. Cuando las aguas se solidifican como piedra y el depósito profundo se congela, no es un suceso fortuito. Se adhiere a un orden eterno establecido mucho antes de que la humanidad ideara instrumentos para la medición. Cuando llegan las inundaciones, ciertamente no se arrastran sigilosamente. Irrumpen a través de centros poblados, fangosos e indomables, transformando vías que momentos antes eran calles ordinarias en ríos caudalosos y agitados en cuestión de minutos. Las carreteras por las que viajaban innumerables personas a diario desaparecen repentinamente bajo los torrentes arremolinados. Las aceras pierden sus bordes definidos, y los vehículos son levantados violentamente, girados y arrojados como juguetes frágiles. Las pruebas en vídeo fluyen desde lugares como Louisville, Kentucky, y Montpellier, Francia, destellando en las pantallas como alarmas urgentes e ineludibles. En Palm Springs, California, lluvias raras e intensas inician inundaciones repentinas que se precipitan directamente hacia áreas residenciales, desmantelando cada protocolo de seguridad preexistente que antes parecía completamente robusto. Miles de residencias quedaron inundadas, el tráfico quedó irremediablemente paralizado y el recuento de daños se disparó a miles de millones en el lapso de unas pocas horas. Los expertos advierten constantemente que una vez que el agua alcanza una velocidad significativa, incluso una profundidad menor puede ser suficiente para derribar a un adulto completo, y un automóvil puede ser arrastrado en meros segundos. Las inundaciones no avanzan suavemente, desgarran sistemáticamente las estructuras,
Tallan cicatrices profundas y permanentes en el asfalto y el pavimento, arrancan accesorios metálicos y soportes de concreto, y arrastran lodo y escombros como si estos materiales pesados no tuvieran peso alguno. El personal de rescate frecuentemente transmite una sensación similar de profunda impotencia, forzado a observar cómo el aumento de los niveles de agua supera el ritmo al que se pueden completar eficazmente los esfuerzos de evacuación. Escenas como estas invariablemente recuerdan los angustiosos sucesos en Jeddah, donde Farman Ali Khan se arrojó valientemente a las aguas embravecidas para salvar a otros mientras los vehículos eran arrastrados violentamente. Un recordatorio doloroso y vívido de la absoluta fragilidad de la vida humana cuando el mundo natural se vuelve ferozmente adverso. El análisis científico articula claramente la mecánica involucrada. Los entornos urbanos fuertemente cubiertos con pavimentación impermeable evitan que el agua de lluvia se absorba adecuadamente en el suelo. Las tormentas cortas y extraordinariamente intensas generan una escorrentía superficial abrumadora, y la infraestructura de drenaje municipal resulta simplemente incapaz de manejar el volumen repentino y masivo. Incluso con esta comprensión técnica, los especialistas coinciden en que estas inundaciones están ocurriendo con mayor frecuencia y severidad, lo que lleva a la sombría realización de que ningún centro urbano puede reclamar seguridad absoluta por más tiempo. Las escrituras enmarcan esta realidad con una luz diferente. Génesis 7:4 suena notablemente como una advertencia antigua, hablando de la lluvia que desciende no por accidente, sino aparentemente con intención deliberada. Salmo 124:4 captura perfectamente la sensación de estar completamente sumergido cuando las aguas crecientes abruman todo control sensato. Job 28:11 ofrece un profundo recordatorio de que las inundaciones poseen límites inherentes, límites que se mantienen solo cuando así se desea, y cuando esas restricciones se levantan, nada puede impedir eficazmente el flujo colosal. El propio Jesús dirigió la atención de regreso a la era anterior al diluvio, advirtiendo en Mateo 12:37 que el patrón idéntico resurgiría inevitablemente. Lucas 9:25 describe nuestro tiempo actual con una precisión desconcertante. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, por la confusión del rugido del mar y de las olas. Algunos inevitablemente racionalizarán estas ocurrencias como meras consecuencias del cambio climático o deficiencias en la ingeniería municipal, nada más profundo. Sin embargo, cuando las vías de tránsito diario se transforman en ríos violentos y el suelo firme bajo los pies pierde su solidez confiable, la advertencia deja de ser una preocupación teórica, se mueve directamente bajo los propios pies. Las aguas de la inundación poseen la capacidad de arrastrar cualquier cosa que permanezca estática, dejando la pregunta crítica suspendida pesadamente en la atmósfera, ¿dónde está el punto final de fallo? Los desagües pluviales están instalados a lo largo de prácticamente todas las calles, muy promocionados como el mecanismo de seguridad definitivo. Sin embargo, cuando llega el diluvio, estos sistemas parecen volverse completamente ineficaces. En lugar de que el agua retroceda rápidamente bajo tierra, se extiende hacia afuera, rebosa por encima de los bordillos, sumerge aceras enteras y convierte amplias carreteras en lagos temporales y poco profundos. Toda la infraestructura necesaria está aparentemente presente, tuberías subterráneas, sistemas de advertencia y tecnología moderna avanzada. Sin embargo, el agua se niega a descender, se estanca y luego sube constantemente, volviendo repentinamente la lógica humana invertida y absurda. Cuanto más absoluto es el control que la humanidad profesa ejercer, más completamente impotente parece cuando la naturaleza toma represalias, demostrando el mismo patrón recurrente en todo el mundo. En Nueva York, en Stockton, en toda el área de la bahía, y nuevamente en Jeddah, la ingeniería cívica moderna, las vastas asignaciones presupuestarias, los mecanismos de alerta temprana y la infraestructura meticulosamente diseñada se emplean, sin embargo, el agua prevalece a pesar de todo. Es en momentos como estos que la declaración de Génesis 6 y 12 se siente menos como una antigua narrativa histórica y más como una acusación directa y presente, sugiriendo que la tierra fue corrompida ante Dios de una manera que trasciende la mera falla del equipo. Salmo 32:6 establece un límite claro de protección divina, recordando a los fieles que, en las inundaciones de grandes aguas no le alcanzarán. Job 38:11 plantea la pregunta que la humanidad a menudo busca evadir, ¿o quién fijó sus límites? Cuando marqué su lugar con piedras, y le puse barras y puertas, y dije, hasta aquí llegarás, ¿y no más?
Si estas inundaciones catastróficas fueran atribuibles únicamente a fallas del sistema técnico o planificación inadecuada, la narrativa sería más fácil de asimilar. Pero cuando escenas catastróficas idénticas se manifiestan repetidamente en diversas geografías, incluso en medio de una aceleración del avance tecnológico, requiere una contemplación más profunda y espiritual. Mateo 12 y 39 sirve como un recordatorio potente de la repentinidad con la que llegaron las aguas del diluvio en los días de Noé, barriendo todo a su paso. Esta narrativa no se trata solo de calles sumergidas y alcantarillas desbordadas. Se trata de la exposición de la soberbia humana cuando cada sistema diseñado resulta inadecuado, y de enfrentar una verdad incómoda antes de que llegue la próxima gran inundación. ¿Sobre qué estamos basando, precisamente, nuestra confianza última? La descripción del río sirve como elemento visual final que integra estos eventos dispares, ilustrando cuán rápidamente una entidad familiar y administrada puede transformarse en algo imparable. La cámara se enfoca intensamente en el agua que anteriormente serpenteaba suavemente dentro de sus orillas establecidas, el tipo de río que la gente cruzaba a diario sin pensarlo dos veces. Luego, casi sin ninguna advertencia previa discernible, el tono del agua se oscurece, su cadencia constante se rompe y su poderosa fuerza se dispara hacia adelante como una cascada sin ataduras. El rugido resonante se intensifica, las orillas de los ríos son arrancadas violentamente. Los puentes comienzan a estremecerse ominosamente bajo la tensión, y los estribos de concreto se fracturan bajo la inmensa presión hidrostática. En Montana, puentes cruciales de carretera de mercado agrícola que se habían mantenido firmes durante décadas fallaron en momentos. En China y varias regiones del Medio Oriente, las escenas idénticas se replicaron repetidamente, resultando en miles de millones de dólares en daños. En esta etapa, la cadena de eventos deja de sentirse como una serie de accidentes desafortunados. Las escrituras emplean un lenguaje sorprendentemente similar al describir estos momentos críticos. Génesis 7 y 24 declara, y prevalecieron las aguas sobre la tierra, lo que implica no solo fluir, sino una asunción completa del control. Salmo 93, 3 añade la poderosa imaginería de que las aguas levantan su voz, sugiriendo que el agua misma posee una forma de expresión intencional. Y en Job 38, 11, Dios delimita un límite específico, hasta aquí has de llegar, y no más, marcando una línea establecida por decreto divino. Por lo tanto, cuando observamos hoy ríos que borran límites que alguna vez se consideraron inmutables, nos obliga a una introspección difícil. Si el Creador una vez dictó el límite preciso hasta el cual podían avanzar las olas, ¿qué significa cuando esos límites establecidos son desatendidos sistemáticamente? A lo largo de toda la Biblia, los momentos de profunda advertencia nunca se entregan casualmente o sin un propósito crítico. El Creador no revela señales solo para satisfacer una curiosidad fugaz o para incitar al pánico sin fundamento. Las revela para interrumpir la deriva espiritual, para obligar a una pausa antes de que la humanidad avance demasiado por un camino destructivo. Las Escrituras demuestran consistentemente un patrón claro e ininterrumpido desde su inicio hasta su conclusión. La advertencia divina siempre precede al juicio definitivo, y la misericordia divina se extiende invariablemente antes de que se ejecute la consecuencia final. En el tiempo de Noé, la humanidad no fue atrapada por falta de comunicación. Recibieron advertencias durante muchos años. El arca se construyó abiertamente, visible día tras día como una contradicción tangible de la normalidad predominante. Se asignó tiempo suficiente para un retorno, un arrepentimiento genuino. Sin embargo, la gran mayoría operaba bajo la suposición de que el mañana reflejaría perfectamente el ayer. Jesús más tarde se refirió a esos tiempos como la plantilla definitiva para el final, donde las personas estaban inmersas en los ciclos ordinarios de consumo, celebración y planificación meticulosa, desestimando fácilmente todas las advertencias hasta que el momento final y decisivo llegó con sorprendente brusquedad. El problema central nunca fue un déficit de información, sino un profundo fracaso de la preparación. Por eso las Escrituras piden repetidamente vigilancia, no para cultivar el miedo, ni para la especulación interminable y sin rumbo. Vigilar significa permanecer espiritualmente alerta e intelectualmente comprometido mientras se continúa, navegando las responsabilidades de la vida diaria. Jesús advirtió que el día final llegaría precisamente, como ladrón en la noche, sin anunciarse de antemano, no sujeto a negociación y ciertamente no posponible. Esa solemne advertencia nunca fue diseñada para aterrorizar a aquellos cuya fe es genuina, más bien, fue diseñada para desmantelar los efectos corrosivos de la complacencia.
Según la enseñanza de las Escrituras, la verdadera preparación no se logra mediante el acaparamiento de recursos terrenales o intentos frenéticos de evadir las dificultades. El requisito no es logístico ni material. Es fundamentalmente moral y espiritual. Comienza en el ser más íntimo a través del arrepentimiento sincero, la obediencia dedicada y una fe que se manifiesta visiblemente a través de la acción concreta. Como articuló más tarde el apóstol Pablo, y esto, sabiendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando empezamos a creer. El libro del Apocalipsis representa estos momentos finales climáticos no como escenas de caos absoluto, sino como un periodo de claridad definitiva. Lo que sea que los individuos hayan elegido en silencio como su lealtad central a lo largo de muchos años se expone claramente de repente. Las lealtades se exponen inequívocamente, y cualquier apariencia de terreno neutral desaparece por completo. Esto subraya por qué la preparación no puede diferirse a una fecha posterior. La preparación es simplemente la elección activa, en el momento presente, de lo que se revelará cuando llegue ese tiempo final. Isaías capturó esta urgencia vital cuando escribió las palabras: «Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras esté cercano». La convocatoria es ciertamente seria, pero concurrentemente está infundida de inmensa esperanza. El juicio sigue siendo una certeza, pero la gracia es una realidad igualmente tangible. La oportunidad permanece abierta, pero las Escrituras son igualmente explícitas en que esta ventana de gracia no permanecerá accesible indefinidamente. La directiva final de la Biblia no es simplemente, no temas, sino más bien, estad listos. Listos para mantener la firmeza, listos para perseverar a través de las pruebas, listos para rendir cuentas completas, y listos para presentarse ante Dios no con excusas, sino con una fe demostrablemente moldeada por la obediencia inquebrantable. El mismo Jesucristo subrayó la importancia primordial de reconocer las señales indicativas de los tiempos, porque la conciencia siempre debe preceder a cualquier preparación significativa. Sus amonestaciones nunca se estructuraron para provocar miedo paralizante, sino para fomentar una comprensión profunda. A lo largo de los textos sagrados, Dios elige revelar lo que vendrá para que su pueblo no sea tomado totalmente desprevenido. La historia no se desarrolla al azar, la secuencia de eventos avanza con un propósito deliberado, adhiriéndose a principios espirituales que establecen conexiones inmutables entre causa y efecto. Discernir verdaderamente los tiempos es percibir estos patrones en desarrollo y responder con sabiduría considerada, en lugar de simplemente con reacción emocional. Cuando uno da un paso atrás necesario y observa la totalidad de estas ocurrencias, el significado subyacente comienza a ejercer una significación más pesada. En Mateo 24, 6-8, Jesús advirtió que el mundo se llenaría de informes de conflictos y las tensiones que los preceden, que naciones enteras se incitarían unas contra otras, y que terremotos y hambrunas puntuarían los eventos en diversas ubicaciones geográficas. Dejó absolutamente claro que estas manifestaciones no estaban destinadas a representar el fin en sí, sino más bien las etapas iniciales, el principio de dolores de parto. Lo que estamos observando en el día actual, desde calamidades naturales sin precedentes hasta la creciente inestabilidad geopolítica, parece resonar con esa antigua advertencia con una claridad sorprendente e innegable. Se siente menos como una colección de incidentes desconectados y más como varias piezas de un único y vasto mosaico encajando lentamente en su enfoque predeterminado. Estas señales no son solo presagios de devastación o fuentes de terror. Corriendo sutilmente bajo la superficie hay un hilo persistente de profunda esperanza, uno que se pierde fácilmente si la atención se limita rígidamente solo al flujo diario de los titulares. Si estos momentos dramáticos sirven como verdaderos recordatorios de lo que se acerca en última instancia, simultáneamente funcionan como una invitación sincera a despertar espiritualmente, a volver a las verdades fundamentales y a preparar diligentemente el corazón interior. La intensa sacudida del mundo no está destinada meramente a asustarnos, sino a estimular poderosamente algo esencial dentro de aquellos que han estado espiritualmente inactivos durante demasiado tiempo. En este preciso momento, el imperativo no es caer en pánico, sino dedicarse a la profunda reflexión, el arrepentimiento sincero, la oración ferviente y el examen riguroso de donde se ha depositado nuestra confianza última y qué propósito final ha guiado nuestras vidas. La esperanza no niega automáticamente el miedo, pero proporciona una base estable sobre la cual pararse cuando la aprensión inevitablemente surge. Ayuda a mantener el equilibrio en lugar de ser arrastrado por las crecientes mareas de ansiedad y ruido distracte.
Si alguno de estos eventos en desarrollo ha resonado profundamente o ha despertado alguna preocupación interna en usted, por favor, comprenda que está lejos de estar aislado en este sentimiento. Siéntase alentado a compartir una oración o sus reflexiones pensativas en la sección de comentarios, ya que cada articulación honesta sirve para forjar una conexión vital y compartida entre individuos que sienten una aprensión mutua con respecto a los enormes cambios que ocurren a nuestro alrededor. Además, si usted realmente cree que estos mensajes vitales merecen una mayor difusión, tomarse el tiempo de dar, me gusta, compartir y suscribirse ayuda significativamente a sostener estas conversaciones críticas y asegura que no quede sin saber los desarrollos posteriores. Últimamente, una atmósfera de profunda extrañeza ha impregnado los Estados Unidos. Desde la costa del Pacífico hasta las costas del Atlántico, los ciudadanos han documentado cielos extraños, actividad meteorológica altamente inusual y sonidos escalofriantes e inexplicables que se infiltran en la oscuridad de la noche. Sin embargo, el estado de Florida ha emergido recientemente como el punto focal de algo mucho más profundamente inquietante. Lo que sucedió allí recientemente hizo más que solo generar titulares temporales. Envió ondas de choque por todo el mundo. Se desarrolló una secuencia repentina y aterradora de eventos, que muchos observadores ahora creen que no fue meramente una confluencia de coincidencias, sino una advertencia divina definitiva. Durante muchos años, Estados Unidos ha sido testigo de fenómenos meteorológicos que desafían la explicación convencional, señales que una parte significativa de la población eligió descartar hasta este preciso momento. ¿Podrían estas ocurrencias ser componentes integrales de un mensaje profético mucho más grande que ahora se está revelando? Permanezcan con nosotros, pues lo que sucedió a continuación solo intensifica el enigma que rodea a estos eventos. ¿Ha observado personalmente algún evento peculiar en su propia vecindad? No permita que este mensaje simplemente se deslice. Bien podría ser la advertencia precisa que muchos han estado esperando ansiosamente. Florida parece estar en llamas. El 10 de julio de 2025, poco antes de que el sol asomara en el horizonte, los cielos sobre el noreste de Florida fueron iluminados por un espectáculo que desafió la comprensión racional. Desde la zona de Jacksonville hasta San Agustín, numerosos residentes informaron haber presenciado el mismo espectáculo inquietante. Columnas verticales de luz intensa, que brillaban en tonos de oro, violeta y blanco brillante, perforando el cielo de la mañana como lanzas celestiales radiantes originadas en una dimensión completamente diferente. Estos no eran definitivamente los parpadeos efímeros asociados con tormentas eléctricas distantes, ni eran meros reflejos proyectados por la iluminación urbana. Estos haces eran dinámicos, se movían, pulsando con un ritmo medible, lo que llevó a algunos a insistir en que se sentían inherentemente vivos. Los expertos meteorológicos locales mantuvieron un silencio conspicuo. No hubo actividad de nubes registrada, ni relámpagos registrados, ni anomalías señaladas en los sistemas de radar, solo condiciones atmosféricas claras perforadas por una luz que claramente no pertenecía allí. Algunas voces científicas intentaron racionalizar el fenómeno como pilares de sol, un efecto óptico atmosférico conocido pero raro. Sin embargo, aquellos que experimentaron el evento de primera mano mantuvieron una firme convicción de que habían presenciado algo mucho más allá de eso. Estas no eran ilusiones ópticas estáticas. Relucían, persistían y dejaron una marca indeleble en la conciencia de cada persona que las observó. Las plataformas de redes sociales se inundaron instantáneamente. Vídeos capturados desde múltiples ciudades distintas confirmaron la realidad del evento, lo que indica que algo completamente sin precedentes se había dado a conocer en la costa de Florida. Sin embargo, esta fue solo la obertura. Más tarde esa misma mañana, cerca de Miami Beach, las líneas de emergencia 911 se inundaron de llamadas desesperadas y frenéticas. Los testigos afirmaron, con palpable conmoción, que la superficie del océano mismo estaba en llamas. Sí, fuego manifestándose sobre el agua salada. Docenas de personas permanecieron absortas a lo largo de la costa, observando en silencio asombrado cómo llamas luminosas bailaban sobre la superficie del mar. No había barcos de placer cerca, ni evidencia de petroleros, ni derrames químicos reportados, solo llamas activas, de un naranja vívido, rugiendo con calor, y totalmente inexplicables. La Guardia Costera desplegó unidades rápidamente, anticipando una fuga significativa de combustible o restos sumergidos. No encontraron absolutamente nada, ninguna fuente de combustible rastreable, ninguna causa identificable. Sin embargo,
El fuego persistió durante casi 20 minutos antes de extinguirse tan instantáneamente como había comenzado. Un observador sacudido supuestamente gritó: «Esto no es petróleo». Es como si el mar mismo estuviera llorando fuego. Al mediodía, mientras el profundo asombro se extendía por el estado, se produjo una sacudida posterior, esta vez originada en las profundidades de la Tierra. A las 2:700 p.m., un temblor registrado de 4.1 en la escala de Richter golpeó cerca del área de Ocalo-Osa, un área conspicuosamente desprovista de fallas activas conocidas. La vibración sísmica resultante se irradió hacia afuera, afectando regiones desde Orlando hasta la costa del Golfo, lo que provocó cortes de energía que afectaron a más de 600 residencias. Hizo que las señales de control de tráfico se congelaran a mitad de ciclo y activó alertas de transmisión de emergencia en todo el estado. Para muchos residentes, esto representó el tercer evento profundamente inexplicable que ocurría en un periodo de 12 horas. Y, sin embargo, el momento más escalofriante de ese día aún estaba por llegar. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, los cielos sobre Florida sufrieron otra transformación alarmante. La luz ambiental mutó a un tono pesado, rojizo grisáceo, no atribuible al atardecer habitual, sino causado por una neblina opresiva y densa que eludió la detección por parte de los sistemas de radar estándar. Era espesa, pesada y poseía una densidad casi espiritual. Una mujer visiblemente sacudida relató a periodistas locales: «Vi una forma angelical dentro del humo, con alas extendidas, simplemente vigilándonos». Otros informaron haber escuchado susurros débiles transportados por el viento, palabras que permanecieron ininteligibles, pero que transmitían una profunda convicción sentida. Un pastor local interpretó el momento como el sonido de una trompeta espiritual, una citación sobrenatural para efectuar el arrepentimiento, para regresar a la fe y para escuchar activamente antes de que la oportunidad de corrección se cierre permanentemente. Isaías 28:2 habla con sorprendente claridad sobre este asunto. «He aquí que el Señor tiene un fuerte y poderoso, como tempestad de granizo y como torbellino destructor, como torrente de aguas caudalosas, lo hará caer con mano fuerte». Esta no es demostrablemente la primera vez que Florida ha servido como punto focal de advertencias. En 2012, imágenes satelitales capturaron un huracán arremolinándose hasta adquirir la forma inconfundible y profundamente reconocible de una trompeta. Muchos adherentes religiosos correlacionaron inmediatamente esta imagen con las proclamaciones en Apocalipsis 8, que detallan trompetas que suenan el comienzo de los juicios divinos. A principios de 2024, residentes cerca del sensible ecosistema de los Everglades fotografiaron nubes que brillaban con un fuego interno, con una forma inquietantemente parecida a un pergamino desplegado. Luego, en marzo de 2025, fenómenos auditivos misteriosos parecidos a trompetas resonaron en todo Key West, sin ejercicios aéreos militares ni actividad naval registrada que dieran cuenta del sonido. El ruido se describió como profundo, metálico y profundamente antinatural. Todos estos eventos anteriores culminaron en este momento singular e intenso. Un pastor de Florida había declarado una vez: «El mar hablará, y Florida arderá con agua». En ese momento, esas palabras sonaron metafóricas, ahora resuenan con la fuerza innegable de la profecía cumplida. Y justo cuando parecía que el día no podía contener más sorpresas, un objeto emergió de la propia tierra. A medida que las aguas de la inundación comenzaban su lento retroceso cerca de los Everglades, un equipo especializado de arqueólogos desenterró una losa de piedra masiva, profundamente incrustada en el espeso barro del pantano, de aproximadamente 8 pies de largo. Estaba completamente cubierta de tallas antiguas e intrincadas que ningún experto inmediato podía descifrar. Los análisis iniciales indicaron que los símbolos guardaban un parecido sorprendente e inquietante con escrituras como el hebreo paleo y el fenicio antiguo, lenguas intrínsecamente vinculadas a los registros espirituales más antiguos conocidos por la humanidad. ¿Qué artefacto inexplicable está realizando esto en el ecosistema de Florida? ¿Por qué ha elegido este momento preciso, inmediatamente después del fuego en el cielo, el evento sísmico y las extrañas exhibiciones atmosféricas, para revelarse? Y lo más crucial, ¿qué profundo mensaje busca desesperadamente impartir? Florida, a menudo referida casualmente como la puerta de entrada a América, ahora parece representar algo infinitamente más significativo. Un umbral situado entre el orden natural y la realidad sobrenatural, un nexo localizado donde los cielos y la tierra chocan poderosamente, y donde las advertencias ya no son meramente susurradas, sino gritadas a través de las fuerzas elementales de la llama,
el mar y el cielo. ¿Son estos fenómenos espectaculares que se manifiestan actualmente en Florida realmente destinados como un mensaje directo de lo divino? ¿Y si los acontecimientos recientes en Florida no fueron simplemente el resultado de un desastre natural, sino más bien una señal divina dirigida destinada a una reflexión sobria? Los cielos se oscurecieron sin precursores, vientos de ferocidad inusual arrasaron centros urbanos que habían permanecido resistentes durante décadas, y las aguas de la inundación inundaron áreas residenciales como si la naturaleza misma hubiera sido desatada, intencionalmente con un propósito específico. En medio de toda esta destrucción visible, una sola pregunta continúa resonando en el núcleo de muchas personas. ¿Está el Todopoderoso tratando activamente de captar la atención de la humanidad? A lo largo de toda la narrativa de la Biblia, se nos recuerda repetidamente que Dios siempre ha utilizado señales y demostraciones de poder sobrenatural, particularmente aquellas que involucran el mundo natural, para comunicarse con su pueblo, ya sea para ofrecer redirección o para emitir advertencias profundas. En la narrativa del Antiguo Testamento, el Creador empleó 10 plagas devastadoras específicamente para obligar a la intransigencia de Faraón. Inició un diluvio global para limpiar un mundo corrompido por el pecado. Desató fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra como un acto de justicia rápida. Incluso ordenó al sol que se detuviera por Josué durante la intensidad crítica de la batalla. Por lo tanto, cuando presenciamos eventos anormales e impactantes, como puestas de sol que tiñen el cielo del color de la sangre, o huracanes que se forman y desvían en patrones alarmantes e impredecibles, no es irracional, sino prudente, cuestionar si una mano guía mayor está obrando tras bambalinas. Mateo 16:3 presenta un desafío punzante. Ustedes saben cómo interpretar el aspecto del cielo para pronosticar el tiempo, pero no pueden interpretar las señales de los tiempos. Lo que está ocurriendo actualmente en Florida trasciende ser meramente un incidente estadísticamente anómalo. Un patrón claro y discernible está comenzando a emerger para muchos observadores. En el transcurso de los últimos años, ese estado, históricamente celebrado por su sol constante, ha soportado una frecuencia creciente de eventos climáticos extraordinarios, olas de calor que rompen todos los récords históricos, caídas repentinas y agudas de temperatura en pleno pico de primavera, incendios forestales de escala sin precedentes y socavones masivos que tragan abruptamente secciones de carretera. Y ahora, esta última y devastadora tragedia ha agravado la situación. Crucialmente, este patrón no se limita geográficamente a Florida solamente. California soporta conflagraciones implacables, Nueva York sufre inundaciones abrumadoras, y la propia tierra bajo nuestros pies parece gemir bajo el estrés tectónico. Pero Florida, específicamente, parece ser atacada repetidamente, casi como si una alarma espiritual persistente estuviera sonando específicamente en esa región de la nación. ¿Podría ser que Dios está emitiendo una apelación directa al arrepentimiento a toda la nación, comenzando la comunicación con Florida? En Amós 4:6-10, Dios detalla los múltiples métodos que empleó para solicitar una respuesta de su pueblo: hambruna, sequía, plagas de cultivos y pestilencia. En cada instancia, registra la misma conclusión desalentadora: sin embargo, todavía no se han vuelto a mí, declara el Señor. Culmina esta severa enumeración con la escalofriante declaración: por tanto, así te haré a ti, oh Israel, y viendo que te hago esto, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿No es esta precisamente la dinámica que podríamos estar observando hoy? ¿Está el sufrimiento actualmente experimentado en Florida destinado a ser un mensaje potente para el resto del país, instando a un rápido alejamiento del pecado generalizado, el orgullo arrogante y la rebelión abierta antes de que el momento de la decisión pase irrevocablemente? Varios pastores ya han hablado públicamente, afirmando que este evento reciente fue mucho más que una catástrofe meteorológica, representó una profunda señal espiritual. Algunos incluso afirmaron haber recibido sueños o visiones vívidas días antes, dirigiendo específicamente su atención a observar los desarrollos en Florida. Iglesias en todo el estado han reportado un aumento inmediato y poderoso de reuniones de oración organizadas, bautismos masivos y testimonios centrados en el arrepentimiento profundo. Un testigo articuló poderosamente su experiencia: cuando los cielos sobre nosotros se volvieron de ese profundo tono púrpura esa noche y la tormenta descendió con una furia que nunca había presenciado, no solo experimenté miedo. Sentí una profunda sensación de convicción, como si Dios mismo se estuviera comunicando: despierta, hijos míos. Y su sentimiento ciertamente no es solitario.
Incluso entre aquellos que no suelen adherirse a marcos religiosos, ha comenzado a arraigarse una sensación general de inquietud, una sensación de que el tejido establecido de la existencia normal se está deshilachando, y que estos desastres naturales están funcionando más como temblores espirituales diseñados para sacudir a la población complaciente antes de una contabilidad final y definitiva. Romanos 1 y 11 ofrece una exhortación oportuna, y esto, sabiendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando empezamos a creer. Por lo tanto, debemos reiterar la pregunta central. ¿Está Dios utilizando activamente estos eventos globales y locales compuestos para despertar a Estados Unidos de su letargo espiritual antes de que la oportunidad se agote? ¿Está Florida sirviendo actualmente como la primera trompeta de advertencia, señalando una inminente llamada final? Lo que se desarrolla a nuestro alrededor puede trascender el mero desastre. Parece ser profecía manifestándose activamente en la línea de tiempo presente. Sonidos aterradores que emanan del cielo. A lo largo de la costa este, los residentes han reportado haber escuchado sonidos inexplicables que parecen materializarse de ningún origen discernible, detonaciones misteriosas que carecen de cualquier fuente identificable. En las regiones centrales del país, se han observado objetos luminosos y silenciosos deslizándose suavemente por el lienzo nocturno, grabados por miles de testigos. En la costa oeste, formaciones de nubes inexplicables se tuercen en formas intrincadas que algunos afirman que se asemejan inquietantemente a figuras celestiales y angelicales. Y bajo la superficie del suelo, tanto en un sentido literal como espiritual, energías antiguas parecen estar agitándose. Es como si lo divino estuviera rodeando estratégicamente a la nación en cada punto cardinal, despachando señales desde los cielos, desde la tierra sólida y desde la propia dimensión espiritual. Job 33, 14 nos recuerda, pues en una forma, o en otra, Dios habla, aunque el hombre no se percata de ello. El Todopoderoso rara vez recurre a gritar, más bien, se comunica constantemente a través de los mecanismos de la creación, a través de señales de advertencia crecientes y a través del aumento palpable de la tensión existencial que sentimos en lo profundo de nuestro ser interior. Él está hablando ahora, y el mensaje está ganando volumen rápidamente. El imperativo es claro, despierta. Presta absoluta atención. Regresa a él. ¿Y si estos eventos acumulativos no son meramente señales, sino que representan las últimas ofertas? ¿Y si todas las resonancias parecidas a trompetas, los símbolos luminosos inexplicables, las formaciones de nubes que se asemejan a seres celestiales y los temblores inexplicables no fueron ocurrencias aleatorias, sino la culminación del último esfuerzo de Dios para alcanzar a una nación que sistemáticamente le ha dado la espalda a sus principios fundamentales? En Amós 4, 6-11, Dios enumera sistemáticamente las diversas vías a través de las cuales intentó captar la atención de Israel. A través de la hambruna, a través de la sequía, a través de las plagas y a través del desastre directo. Cada vez, el registro divino concluye con el mismo estribillo, aún así no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. El pasaje concluye entonces con estas palabras profundamente aleccionadoras: prepara, pues, tu encuentro con tu Dios, oh Israel. ¿Podría el estado contemporáneo de Estados Unidos reflejar ese preciso momento histórico? Una nación repetidamente advertida, pero que continúa su deriva constante lejos de sus pactos. El profeta Ezequiel fue instruido específicamente para entregar advertencias para que la responsabilidad espiritual del destino del pueblo no recayera finalmente en su conciencia. En un contexto similar, estas señales contemporáneas pueden representar la última provisión de oportunidad de Dios, una alerta divina emitida justo antes de que la puerta de la gracia se cierre permanentemente. El propio Jesús afirmó inequívocamente en Mateo 24, 37-39 que la era final reflejaría las condiciones prevalecientes en los días anteriores al gran diluvio. En esos días previos, las personas estaban consumidas con las actividades rutinarias de comer, beber, contraer matrimonio y llevar a cabo sus asuntos mundanos, justo hasta el momento en que Noé entró en el arca. La vida continuó como de costumbre hasta que, de repente, dejó de serlo. No solo eso, sino que los humanos supuestamente también escucharon sonidos extraños que resonaban a través del cielo. La gente se confundió profundamente y se asustó significativamente porque no podía identificar la naturaleza del aterrador evento que estaba presenciando. Todo lo que pudieron hacer fue articular continuamente sus miedos y ofrecer oraciones, esperando una explicación definitiva y clarificadora.
Cuando uno examina de cerca la evidencia en vídeo, la escucha cuidadosa revela algo más allá de los sonidos naturales del medio ambiente. Debajo de los sonidos de la vida silvestre local, uno puede detectar claramente la presencia de un zumbido continuo de baja frecuencia. Este sonido a menudo es tan tenue que apenas es perceptible, pero sigue siendo notablemente consistente en su patrón, ocurriendo frecuentemente durante las tardes, a menudo después de las 8 de la tarde, cuando este ruido de zumbido bajo parece llegar en pulsos distintivos parecidos a ondas. Algunos residentes en el área del condado de North St. Louis afirman que pueden sentir de manera confiable este zumbido penetrante desde dentro de sus hogares. Las autoridades gubernamentales locales han llevado a cabo extensas encuestas en toda la región en un intento por identificar la fuente física de este misterioso fenómeno acústico. Cuando la gente registró el zumbido por primera vez, su reacción inmediata fue de gran inquietud y alarma, lo que los llevó a buscar cualquier explicación plausible para el misterio auditivo. Una vez que la fuente de este sonido extraño permaneció elusiva a pesar de la investigación oficial, la gente comenzó a considerar una posibilidad más profunda. Especularon que el sonido no era generado por ingeniería humana o maquinaria convencional, sino que se originaba en la operación del Espíritu Santo. Los oyentes han caracterizado estos sonidos utilizando terminología variada y evocadora, gruñidos metálicos, armonías angelicales etéreas y el toque distintivo de trompetas que aparentemente suenan directamente desde los cielos. Algunos postulan que es un sonido auténtico del reino divino, similar al rugido de aguas inmensas y apresuradas, o que es, de hecho, el sonido mismo de Dios comunicándose. Durante casi una década, este tipo de sonidos han sido reportados a nivel mundial. Muchos dentro de la comunidad de fe creen que estas señales acústicas representan las trompetas sonadas por los ángeles de Dios, sirviendo como una advertencia escatológica y una manifestación tangible de la presencia inmediata de Dios sobre la tierra. Este fenómeno evoca instancias históricas en las que Dios hizo conocer su presencia audiblemente, una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde entregó la ley sagrada a Israel, y de nuevo cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores iniciales de Jesucristo. Algunas interpretaciones teológicas sugieren que estos sonidos de trompeta anuncian el comienzo mismo de los tiempos finales y la secuencia de apertura de los 7 sellos de Apocalipsis. Se han propuesto varias teorías para explicar los sonidos, incluyendo el desplazamiento de placas tectónicas profundas, eventos sísmicos menores, cambios estructurales dentro del núcleo de la Tierra, poderosas erupciones solares, actividad extraterrestre, la ira de una deidad enojada, o incluso la firma sónica de un meteorito masivo en trayectoria entrante. Ruidos extraños en el cielo, predicadores declarando públicamente el fin de la era, muertes masivas de pájaros cayendo del cielo, sequías prolongadas, intensa actividad solar y rumores circulantes sobre un inminente impacto de meteorito, todo contribuye a esta atmósfera de aprensión. ¿Podrían estos prolongados sonidos parecidos a trompetas ser verdaderamente la señal auditiva para la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4:1 establece una visión: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, hablar conmigo como trompeta, diciendo, sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de esto. ¿Podrían estos sonidos generalizados representar la voz misma de los ángeles, anunciando los días finales y la esperada resurrección de Cristo a la tierra? Muchos individuos creen firmemente que este zumbido generalizado constituye el sonido de una trompeta divina. Sin embargo, algunos escépticos se oponen, argumentando que la descripción bíblica de un sonido de trompeta implica un volumen y una claridad mucho mayores que este zumbido bajo y amortiguador, que a menudo se siente como si estuviera suprimiendo deliberadamente algo. Por el contrario, aquellos que apoyan la interpretación de la trompeta argumentan de manera diferente. Postulan que incluso si el sonido no se alinea perfectamente con una trompeta reconocible, el mero hecho de que no se pueda escuchar con perfecta claridad no niega su identidad. Quizás, sugieren, se está comunicando en un registro único y modificado para la recepción humana. Si este sonido es de hecho una manifestación auditiva de un toque de trompeta, entonces su aparición constituye un poderoso indicador de que estamos entrando en la etapa final profetizada en las Escrituras. Las explicaciones bíblicamente más probables para estas trompetas celestes generalizadas sugieren que son fenómenos naturales o productos de la tecnología humana. Ya sea que estos eventos acústicos no identificados sean el producto de elaboradas bromas pesadas, el resultado físico de cambios en el campo magnético del planeta,
o evidencia de una operación clandestina y globalmente coordinada, la realidad innegable es que su fuente definitiva permanece desconocida. Ninguna autoridad humana puede afirmar con absoluta certeza qué papel, si lo hay, jugarán estos sonidos aéreos en los eventos de clausura de la historia humana. Lo que es seguro, según el entendimiento teológico, es que los días inmediatamente anteriores al rapto se caracterizarán por una escalada notable de maldad generalizada y la propagación generalizada de enseñanzas engañosas y falsas. Después del rapto, este engaño espiritual y declive moral se intensificarán drásticamente. El único medio para escapar de esta confusión inminente es a través del renacimiento espiritual y viviendo en activa expectativa del inminente regreso de Jesucristo por su Iglesia. Después de una acumulación electrizante que nos presentó a los dos testigos proféticos divinamente designados, que están destinados a oponerse directamente al Anticristo durante un periodo de 3 años y medio. Apocalipsis 11, 15-19 finalmente señala el séptimo y último juicio de trompeta, correspondiente a la tercera aflicción. Lo que sigue inmediatamente a este sonido, sin embargo, no es un acto instantáneo o un evento singular de juicio punitivo, sino más bien un anuncio culminante y resonante sobre el resultado final y el significado fundamental de ese juicio inminente. Así como el juicio anunciado por el séptimo sello desveló toda la secuencia de los juicios de las 7 trompetas, el juicio de la séptima trompeta sirve para revelar los subsecuentes juicios de las 7 copas, operando de manera estructural similar. Examinemos momentáneamente las dinámicas subyacentes en un sentido espiritual, observando la interacción entre Dios, Satanás y otras figuras y fuerzas pivotes a lo largo de la historia, todo lo que conduce a esos momentos culminantes al final del periodo de la tribulación. Los resultados reales de la séptima trompeta, los propios juicios de las 7 copas, se mostrarán gráficamente. Surge la pregunta, ¿por qué el apóstol Juan dedica tanto espacio narrativo a la transición de describir los juicios de las trompetas, medias a detallar los juicios finales de las copas? La respuesta no implica necesariamente un intervalo prolongado y vacío entre estos dos conjuntos distintos de intervenciones divinas. En cambio, el enfoque debe ponerse en la pura gravedad y la profunda seriedad de los eventos que están a punto de desarrollarse. Hay un sentido profundamente real en el que este preciso momento, la terminación de la tribulación, representa el gran cenit hacia el cual toda la historia humana y todo el plan de redención de Dios han estado marchando inexorablemente. Por esta razón monumental, este momento específico merece un ritmo narrativo más lento y un examen visual intensificado desde múltiples perspectivas interconectadas. Exige ser interpretado a través de lentes celestiales, terrenales, históricas y espirituales, utilizando dispositivos literarios tanto literales como alegóricos para maximizar su impacto previsto. Antes de que procedamos a considerar este interludio narrativo consecuente, es esencial examinar el anuncio específico que acompaña al juicio de la séptima trompeta. Inicialmente, voces fuertes que emanan del cielo pronuncian un pasaje de noticias altamente alentadoras. Luego, el séptimo ángel toca su trompeta, reanudando la intrincada descripción de Juan de los juicios de las 7 trompetas que se había pausado en Apocalipsis 9. Había detallado previamente el juicio de la sexta trompeta en Apocalipsis 9 y 13. El texto declara, y hubo grandes voces en el cielo, diciendo, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta proclamación contrasta fuertemente con la media hora de silencio, que descendió sobre el cielo cuando el séptimo sello fue roto inicialmente. Juan no nombra explícitamente la fuente de estas voces fuertes, pero es razonable suponer que emanan del coro colectivo de todos aquellos seres celestiales a quienes ya había introducido antes de la apertura del séptimo sello. Si estas fueran meramente las voces que Juan había encontrado previamente, probablemente se registrarían como un ruido fuerte singular en lugar del sonido dinámico descrito. Estas voces fuertes claman, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente percibió este anuncio como un cántico triunfante y recurrente, muy parecido a una multitud masiva en un gran evento deportivo que canta repetidamente el mismo mensaje, en lugar de una única expresión vocal ensayada de un coro. Esta declaración anuncia fundamentalmente el triunfo completo y definitivo tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, primero como el Mesías sufriente, el Cordero, y ahora como el Mesías conquistador, el León, que el Padre solidifica su autoridad soberana completa y final sobre la totalidad de los reinos de este mundo. Debemos interpretar el verbo han venido a ser,
como algo que se refiere a lo que está a punto de ocurrir en ese preciso momento. En lugar de sugerir que ya se ha logrado a través de los juicios de las 7 copas que están programados para seguir, Cristo finalmente logrará lo que comenzó simbólicamente durante su procesión triunfal hacia Jerusalén justo antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad presentándose como el inminente rey de Israel. Esa coronación no ocurrió, ya que fue conducido a la cruz. Sin embargo, en esta futura y monumental ocasión en que suene la 7ª trompeta, ascenderá para reclamar su posición legítima y eterna en el trono de David, gobernando sobre los reinos del mundo entero, y ningún poder terrenal poseerá la capacidad de obstruir esta legítima accesión, a pesar de los intentos inevitables de hacerlo. Lo que proporciona un aliento aún mayor es el alcance de su dominio. Él asumirá la autoridad completa no solo sobre todos los territorios terrestres, sino que mantendrá ese gobierno eternamente. Una vez que comience su reinado, él nunca cederá su poder, reinará como rey sin fin. Todos los sonidos peculiares en el cielo mencionados anteriormente a menudo se denominan colectivamente esquicuaques, terremotos celestes. Estos son eventos acústicos enigmáticos típicamente descritos como un auge extraordinariamente fuerte o un sonido semejante al toque de una trompeta que carece de una causa terrestre aparente y parece originarse en la atmósfera misma. Su carácter se asemeja al de un trueno extremadamente distante, pero intensamente poderoso, que ocurre incluso cuando el cielo está despejado de la cubierta de nubes necesaria para generar relámpagos. El sonido puede ser tan contundente que induce vibraciones perceptibles dentro de las estructuras de edificios y hogares. Los informes también indican que pueden generar ondas de choque capaces de hacer temblar objetos sueltos como platos. El ruido de un esquicuaque se compara frecuentemente con la descarga de artillería pesada o el fuerte informe de una explosión sónica. Los científicos proponen varias causas potenciales para los esquicuaques, incluida la entrada de meteoritos en la atmósfera, las liberaciones masivas de energía del Sol conocidas como eyecciones de masa coronal, el escape repentino de gas subsuperficial presurizado, o el colapso abrupto de masas terrestres subterráneas. Los esquicuaques también pueden explicarse acústicamente como sonidos transmitidos desde tormentas distantes o eventos sísmicos, quizás incluso detonaciones controladas de operaciones de canteras o ejercicios militares clasificados. A pesar de estas explicaciones potenciales, ninguna teoría científica única y completamente satisfactoria existe que pueda explicar la totalidad de todos los fenómenos auditivos registrados. Las explosiones sónicas generadas por aeronaves supersónicas ciertamente pueden explicar algunos esquicuaques localizados, pero esta explicación resulta insuficiente para cubrir los numerosos informes documentados antes de la llegada de la tecnología de aviación supersónica. En consecuencia, una sugerencia que se inclina hacia un origen sobrenatural ha ganado una atracción creciente, ya que se alinea con el marco teórico de que Dios opera de maneras misteriosas para lograr sus maravillas. Después de la resurrección del Salvador, él caminó por el camino a Emaús junto a 2 de sus discípulos. La Escritura señala que sus ojos estaban detenidos, para que no le reconocieran. Al escuchar su conversación lúgubre sobre Jesús, su vida y su crucifixión, él reconoció que no habían logrado comprender completamente las lecciones vitales que había intentado impartir. Luego, comenzando con los textos fundacionales de Moisés y los profetas, les demostró cómo cada escrito profético testificaba de él, hasta el más mínimo detalle, incluso hasta la tirada de suertes por sus vestiduras en el momento de su ejecución. Posteriormente, Lucas registra que él abrió su entendimiento, para que comprendieran las Escrituras. Ahora, les hago esta pregunta aquí hoy: ¿creen ustedes genuinamente en todo lo que los profetas han predicho? Si lo hacen, entonces deben reconocer la profunda declaración hecha por Isaías, que el Señor ha declarado la conclusión última de la historia desde su concepción. Está meticulosamente registrado dentro de las Escrituras sagradas. Y entre todos los eventos monumentales registrados en la historia mundial que los profetas predijeron, el más significativo es la preparación para la venida del Salvador en los últimos días, cuando regresará en poder manifiesto y gloria sobrepasante, acompañado por todos los santos ángeles, como Rey de Reyes y Señor de Señores. También, mantengan esta realización cerca de sus corazones. Cada pieza de información sensorial que absorben tiene un impacto tangible en ustedes, alterando la manera en que posteriormente responden al mundo que los rodea. Es enteramente plausible que esta afluencia implacable de ruido extraño e inquietante esté alterando activamente nuestra actitud colectiva hacia la realidad. Está cambiando sutilmente nuestra disposición.
Cuando nuestros sentidos auditivos son bombardeados continuamente por este tipo de paisaje sonoro inquietante, inevitablemente se infiltra en el resto de nuestra conciencia, manifestándose como irritabilidad, una falta pronunciada de paciencia, e incluso una lenta filtración de miedo y desesperanza. Sin embargo, nosotros que profesamos lealtad a Jesús estamos mejor aconsejados para escuchar activamente diferentes sonidos, en medio de este ruido generalizado. Por lo tanto, si es cierto que los sonidos que voluntariamente permitimos entrar en nuestro entorno influyen significativamente en nuestro estado emocional y actitud general, entonces debemos ejercer un extremo discernimiento con respecto a los estímulos auditivos que permitimos que entren. Quizás se deba tomar una decisión consciente de enfocarse menos en la cacofonía y más intensamente en la banda sonora intencional que nuestro Dios está orquestando en los eventos que nos rodean, porque el sonido en sí mismo es un don profundo de lo divino. De hecho, en Salmo 96, 11-12, el salmista exclama: «Alégrense los cielos, y regocíjese la tierra, ruga el mar y su plenitud, se alegren los campos y todo lo que hay en ellos. Entonces cantarán de gozo todos los árboles del bosque». Todo el mundo creado está expresando acústicamente adoración a nuestro alrededor, y si estamos demasiado ocupados para notarlo, esa desatención está moldeando fundamentalmente nuestra postura espiritual. ¿Se está cumpliendo esta profecía? Con tal aluvión de sucesos inexplicables desarrollándose en toda Estados Unidos, una pregunta fundamental ocupa la mente de muchos. ¿Se está cumpliendo activamente la profecía justo ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes devotos han estudiado meticulosamente las palabras divinamente inspiradas de los profetas, buscando comprender las señales específicas que anunciarían el regreso de Cristo. Estas señales predichas nunca estuvieron destinadas a inducir terror, su verdadero propósito es la preparación. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño sucede inmediatamente al anterior, crea la impresión innegable de que las propias páginas de las Escrituras están cobrando vida dramáticamente. En el libro de Joel 2, 30-31, el Señor declara solemnemente: «Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que llegue el gran y terrible día del Señor». Actualmente estamos observando lunas de sangre, eclipses peculiares y eventos celestiales misteriosos manifestándose con frecuencia cada vez mayor y alarmante. ¿Podrían estos ser los precisos prodigios en los cielos que Joel estaba prediciendo? El propio Jesús ofreció un paralelo directo en Lucas 9 y 11, y habrá grandes terremotos, y en diversos lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿No se alinea esta descripción con asombrosa precisión con la realidad global actual? Desde terremotos anómalos que afectan a regiones históricamente consideradas estables, hasta sonidos parecidos a trompetas y símbolos luminosos inexplicables que desafían la categorización científica, la era de la mera teoría parece haber terminado. Las señales son tangibles y su frecuencia se está acelerando. Sin embargo, el alcance de la profecía se extiende más allá de los temblores terrestres o las anomalías atmosféricas. Abarca críticamente la condición espiritual de la humanidad misma. En 2 Timoteo 3, 1-5, el apóstol Pablo ofrece una descripción penetrante de los últimos días como una época definida por una profunda erosión moral, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados de sí mismos, más amadores de los placeres que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Miren alrededor del mundo actual, ¿no es este el espíritu predominante de nuestra era? Una generación consumida por la autoabsorción, cada vez más alienada de la verdad objetiva y a la deriva lejos del lecho fundacional de la fe espiritual. Este fenómeno representa el cumplimiento no de una predicción aislada, sino de una convergencia de muchas profecías que apuntan hacia una verdad singular e ineludible. Estamos entrando en una temporada profética sin paralelo en la historia reciente. Y aunque una abrumadora cantidad de personas descartarán estas señales acumulativas como mera coincidencia, las Escrituras advierten gravemente que la ceguera espiritual envolverá cada vez más al mundo en estos días finales. En Mateo 24, 37-39, Jesús ofreció este paralelo crucial: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento,
Hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El mandato es franco e inequívoco: no permitan que las señales pasen inadvertidas. No se parezcan a aquellos que continuaron con sus rutinas diarias, ignorando la inestabilidad fundamental bajo sus pies hasta que el diluvio catastrófico llegó sin piedad. Prepárense para su venida. ¿Qué tan cerca estamos de ese momento largamente anticipado, el regreso de Jesucristo? Para ser perfectamente claros sobre este asunto, ninguna persona viva posee conocimiento del día o la hora precisos. El propio Jesús afirmó en Mateo 12 y 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solamente. Sin embargo, él también se aseguró de que no fuéramos dejados completamente a oscuras con respecto a las condiciones circundantes. En ese mismo capítulo, Jesús instruyó a sus discípulos a vigilar diligentemente las señales, a percibir la creciente intensidad de los dolores de parto, esos temblores crecientes sentidos en la naturaleza, en el tejido de la sociedad y dentro del espíritu humano que señalarían que su regreso se acerca. Muy parecido a las contracciones que preceden a un parto, cuanto más cerca está el evento final, más frecuentes e intensos se volverán estos indicadores. Ahora, consideren el panorama global actual: anomalías en el cielo y sonidos parecidos a trompetas que desafían la explicación científica convencional. Terremotos que ocurren en zonas geográficas donde el suelo históricamente ha permanecido inactivo. Misteriosos descubrimientos arqueológicos que apuntan a un conocimiento antiguo y largamente oculto. Una palpable sensación de confusión espiritual, decadencia moral generalizada y profunda fractura social en todo el mundo. Y por encima de todo, una urgencia creciente e innegable en los corazones de los creyentes fieles de que un cambio profundo está en marcha. Jesús proclamó en Lucas 9 y 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Esta redención está cerca no cuando todos los eventos precedentes han concluido, y ciertamente no cuando es trágicamente demasiado tarde, sino precisamente cuando estas cosas comiencen. Esto es precisamente lo que hace que el momento presente sea tan críticamente importante, porque estas cosas han comenzado de hecho a manifestarse a nuestro alrededor. No se nos garantiza la certeza del mañana, ni se garantiza la disponibilidad de más tiempo para resolver nuestros asuntos espirituales. Pero innegablemente se nos da este momento presente, ahora mismo, para despertar, para volver fervientemente a Dios y para consagrar nuestros corazones en preparación. El regreso de Cristo es infinitamente más que un evento dramático y programado en alguna línea de tiempo profética. Es el cumplimiento final de una promesa sagrada, el momento en que todo sufrimiento soportado cede ante la paz eterna, cuando las sombras más profundas son completamente desvanecidas por la luz eterna, y cuando cada rodilla se doblará voluntariamente y cada lengua confesará gozosamente que Jesús es de hecho el Señor soberano. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? Solo el Padre conoce el momento exacto. Pero cuando uno observa las señales tan claramente, cuando uno escucha el testimonio emitido tanto por la tierra como por los cielos, se hace evidente que estamos más cerca que cualquier generación anterior, y quizás, mucho más cerca de lo que nuestras mentes pueden comprender actualmente. Evidentemente, cuando el Señor comisiona a un mensajero para preparar el camino antes de su llegada, ese mensajero solo puede ser un profeta. Cuando visitó la tierra por primera vez en el meridiano del tiempo, el Señor envió a Juan el Bautista, y Jesús mismo testificó que ningún profeta en Israel superó a Juan en estatura. Actualmente estamos situados dentro de este mismo día de preparación, y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino. A este mensajero se le han confiado las llaves necesarias para organizar adecuadamente su iglesia y su reino, y para restablecer el sacerdocio santo y la autoridad total del apostolado, reflejando la estructura que existía en los días de la iglesia primitiva. Considere también las poderosas palabras del apóstol Pablo. Él declaró que el Señor ha elegido revelar el profundo misterio de su voluntad divina, que en esta específica dispensación de la plenitud de los tiempos, la era en la que residimos actualmente, Él tiene la intención de unificar todas las cosas en Cristo, tanto las entidades celestiales en el cielo como las realidades terrenales aquí en la tierra. ¿No es este un concepto digno de profunda contemplación cuando oímos que el Señor está revelando el misterio de su propósito, y que este misterio esencial ha sido revelado a sus profetas modernos en este día presente? Poseemos verdades que ninguna otra organización religiosa en el mundo comprende actualmente.
Representamos el único cuerpo de la Iglesia global que posee el plan divinamente orquestado para integrar todos los aspectos del reino celestial con el reino de Dios aquí en la tierra, esperando esos eventos finales y culminantes cuando todo dominio terrenal y el mundo venidero operarán bajo la supervisión directa de nuestro magnífico Rey, el Salvador del mundo entero. Estos son solo algunos de los preparativos inmediatos necesarios antes de esa culminación. De hecho, muchas otras profecías predicen su segunda venida. No creo que esté en el suelo todavía, pero apenas se puede distinguir. Está justo ahí. Justo a la izquierda de este ojo. Suena como algo que se está enfriando. Algo profundamente anómalo está ocurriendo en todo Estados Unidos en este preciso momento. Los ciudadanos están reportando fenómenos visuales inexplicables en los cielos, una prevalencia alarmante de sonidos antinaturales, estelas blancas persistentes que se niegan a disiparse, y una niebla espesa que se manifiesta repentinamente sin justificación meteorológica. Más impactante aún, estos están siendo interpretados como signos definitivos de su inminente regreso. Lo que acaba de ocurrir bien podría ser el preludio de algo mucho más significativo, algo intrincadamente conectado con verdades proféticas largamente ocultas, posibles experimentos tecnológicos encubiertos y una advertencia de que la humanidad nunca fue realmente destinada a presenciar. La advertencia celestial. Algo profundamente extraño se está desarrollando directamente sobre nuestras cabezas, y esto ya no puede descartarse plausiblemente como coincidencia. Recientemente, en numerosos estados dentro de personas comunes han estado documentando eventos atmosféricos extraordinarios. Comenzó tranquilamente, casi como un sutil susurro espiritual. Residentes desde las llanuras de Texas hasta las regiones montañosas de Montana han reportado haber escuchado murmullos suaves y persistentes flotando desde arriba, sin motores de aeronaves, sin turbulencias de viento, sin actividad de tormentas, solo un zumbido inquietante y de baja frecuencia que parecía permear el ambiente desde todas las direcciones y, sin embargo, desde ninguna simultáneamente. Algunos testigos lo describieron como una forma de comunicación, no fuerte, pero imposible de confundir, como una antigua y convincente citación. Y entonces comenzaron los sonidos distintos, sonidos que no son ni naturales ni demostrablemente hechos por el hombre, tonos profundos y resonantes, ruidos de chasquido mecánicos y explosiones repentinas parecidas a trompetas que resonaron a través de campos, baldíos y pueblos dormidos. Vecindarios enteros han detenido sus actividades normales para grabar estas ocurrencias, lo que resultó en innumerables vídeos que ahora circulan viralmente a través de plataformas digitales. Un espectador profundamente afectado comentó: sonaba precisamente como si el propio tejido de los cielos estuviera siendo desgarrado violentamente. Esto debería traer inmediatamente a la mente las solemnes palabras registradas en el libro de Joel 2:1. Tocad la trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. ¿Podrían ser estas las trompetas de advertencia divina? Como si el asalto auditivo no fuera suficiente, entonces apareció la niebla. Esta no era niebla terrestre ordinaria, esta sustancia poseía características marcadamente diferentes. Un vapor espeso, blanco y antinatural rodó bajo cielos que por lo demás estaban perfectamente despejados. Se mueve con lentitud deliberada, ocasionalmente incluso pareciendo a la deriva contrariamente a los patrones de viento establecidos. Los testigos atestiguan que frecuentemente se manifiesta después de los sonidos extraños, casi como si estuviera siguiendo su estela. Algunas personas que se aventuraron en este vapor informaron haber experimentado mareos agudos, desorientación e incluso breves episodios de fragmentación de la memoria. Esta peculiar niebla blanca ha sido observada cerca de instalaciones militares seguras, adyacente a tranquilos asentamientos rurales y en áreas remotas donde ningún patrón meteorológico convencional podría justificar tal fenómeno. Persiste, no disipándose como el rocío de la mañana, sino pareciendo actuar como un velo intencionalmente corrido para ocultar algo detrás de él. ¿Podría este fenómeno estar relacionado con lo que muchos llaman chemtrails? ¿O señala algo mucho más profundo, algo puramente espiritual? Apocalipsis 6 y 12 describe vívidamente un evento posterior: vi cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de pelo, y toda la luna se puso como sangre. Si bien aún no hemos visto el cumplimiento de esa visión específica, las señales que se manifiestan en el cielo se están volviendo más fuertes,
más claras e innegablemente más alarmantes. La advertencia de fe. Mientras los cielos claman con estos signos y advertencias dramáticos, algo aún más profundamente alarmante está ocurriendo en tierra, específicamente dentro del núcleo de la creencia humana. Estados Unidos, una vez definido nacionalmente por su orgullosa declaración, "In God We Trust", confiamos en Dios, ahora se enfrenta a una crisis silenciosa pero profundamente devastadora, un dramático colapso de la convicción espiritual. Las iglesias se encuentran sus puertas cerradas, los bancos permanecen vacíos, y sucesivas generaciones más jóvenes están abandonando la adhesión a la fe en números sin precedentes históricos. Aquello que una vez se consideró sagrado ahora es frecuentemente objeto de burla. La oración en las instituciones públicas ha sido reemplazada por la confusión intelectual y el relativismo moral. Incluso los conceptos fundamentales de lo correcto y lo incorrecto objetivo ahora se descartan comúnmente como meramente subjetivos o relativos. Esto es mucho más que una simple evolución cultural, representa una decadencia espiritual activa. 2 Timoteo 3, 1-5 proporcionó una profecía clara sobre este mismo periodo, pero entiende esto: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin autocontrol, brutales, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados de sí mismos, más amadores de los placeres que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. Miren alrededor del paisaje social actual, ¿no es este el espíritu preciso que define nuestra era? Una generación totalmente preocupada por el autointerés, cada vez más distante de la verdad inmutable y alejándose constantemente de las anclas fundamentales de la fe duradera. Este fenómeno significa el cumplimiento no de una profecía solitaria, sino de una convergencia de muchas predicciones distintas que apuntan hacia una conclusión unificada e ineludible. Estamos entrando en una era profética como ninguna otra documentada en la historia. Y mientras innumerables personas continúan racionalizando estas señales intensificantes como mera coincidencia, las Escrituras advierten gravemente que una ofuscación espiritual se asentará sobre el mundo en los días finales. Jesús mismo señaló en Mateo 24, 37-39, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el mismo día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El mandato es franco e inconfundible: no permitan que las señales pasen inadvertidas. No se asemejen a aquellos que continuaron sus rutinas diarias, ignorando la inestabilidad fundamental bajo sus pies hasta que el diluvio catastrófico llegó sin piedad. Volvamos a los misteriosos fenómenos acústicos en los cielos de E.U. Cuando la gente experimentó por primera vez el zumbido generalizado, su respuesta natural fue de intensa aprensión, lo que provocó una búsqueda inmediata de cualquier explicación humana o mecánica concebible para el sonido inquietante. Una vez que las investigaciones oficiales no lograron localizar una fuente física para esta extraña firma auditiva, muchas personas comenzaron a contemplar una posibilidad alternativa, menos tangible. Hipotetizaron que el sonido no fue diseñado por humanos o máquinas, sino que fue una emisión del Espíritu Santo. Los oyentes han ofrecido relatos vívidamente descriptivos de estos sonidos, etiquetándolos como gruñidos metálicos, sublimes armonías angelicales y el sonido penetrante de trompetas aparentemente emanando de los mismos cielos. Algunos postulan que este es un sonido directo desde arriba, comparable al rugido imponente de aguas inmensas y apresuradas, o que es, inequívocamente, la voz audible de Dios. Durante casi una década, estos sonidos anómalos han sido reportados en varias ubicaciones globales. Un segmento significativo de la población cree firmemente que estos eventos acústicos representan las trompetas, sonadas por los ángeles de Dios, sirviendo como una advertencia escatológica y una manifestación profunda de la presencia inmediata de Dios, dentro del contexto terrenal actual. Esto hace eco de momentos históricos en los que Dios hizo conocer su presencia audiblemente en la tierra. Primero a Moisés en el monte Sinaí, donde entregó la ley fundamental al pueblo de Israel, y posteriormente cuando el Espíritu Santo descendió sobre la naciente comunidad de seguidores de Cristo. Algunos intérpretes creen firmemente que estos sonidos parecidos a trompetas significan el capítulo inicial de los tiempos finales y el toque inicial de los 7 sellos registrados en Apocalipsis. Se han circulado numerosas explicaciones, incluido el desplazamiento de placas tectónicas,
Terremotos localizados menores, cambios en el núcleo fundido de la Tierra, erupciones solares potentes, intervención extraterrestre, la manifestación de una deidad enojada, o incluso la firma acústica de un meteorito masivo acercándose a una colisión planetaria. Ruidos extraños en lo alto, predicadores proclamando públicamente el fin inminente del mundo, muertes masivas de aves cayendo del cielo, sequías severas, intensa actividad solar y rumores persistentes sobre un inminente impacto de meteorito. Los informes convergentes son abrumadores. ¿Podrían estos sonidos persistentes parecidos a trompetas ser verdaderamente la señal auditiva para la venida del Apocalipsis? Apocalipsis 4:1 establece: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, hablando conmigo como trompeta, diciendo: sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de esto. ¿Podrían estos sonidos generalizados representar la voz misma de los ángeles, anunciando los días finales y la señalada vuelta de Cristo a la tierra? El sonido de los tiempos finales. Muchas personas están convencidas de que este zumbido de baja frecuencia es, de hecho, el sonido de una trompeta divina. Sin embargo, algunos observadores presentan un argumento contrario, sugiriendo que el sonido de trompeta, como se describe en las Escrituras, debería poseer mayor volumen y claridad que este zumbido persistente, que a menudo se siente más como una fuerza supresora que como un anuncio. No obstante, aquellos que se adhieren a la creencia de que es de hecho una trompeta interpretan esta ambigüedad de manera diferente. Argumentan que incluso si el sonido no se alinea inmediatamente como una clara explosión de trompeta, el mero hecho de que no se pueda percibir claramente no anula su identidad. Quizás, proponen, se está transmitiendo en una frecuencia modificada específicamente calibrada para la recepción humana. Si este fenómeno es auténticamente un sonido de trompeta divina, entonces su aparición sugiere fuertemente que estamos presenciando una señal verificable de la temporada terminal. Cuando Dios entregó la ley en el monte Sinaí, su presencia majestuosa fue acompañada por un toque de trompeta tremendamente fuerte y penetrante, haciendo que cada individuo dentro del campamento israelita temblara de asombro. El sonido finalmente se intensificó, aumentando de volumen sin cesar. El evento espiritual conocido como el rapto de la Iglesia está profetizado en las Escrituras que ocurrirá en el preciso momento en que suene una trompeta, momento en el cual los creyentes fallecidos serán resucitados en cuerpos incorruptibles, y los fieles vivos serán instantáneamente transformados. Jesús también predijo explícitamente que en el momento de su segunda venida, Él enviará a sus ángeles con un fuerte y autoritario toque de trompeta, y ellos reunirán meticulosamente a sus elegidos desde los confines más lejanos de la tierra. Además, Jesús habló de portentos temibles y magníficas señales que aparecerían en los cielos. Durante el subsiguiente periodo de la tribulación, 7 ángeles serán dotados con 7 trompetas. Cada vez que uno de estos mensajeros celestiales toque una trompeta, se desatará un nuevo y devastador juicio sobre la tierra. Aquellos que esperan atentamente un heraldo definitivo del fin de los tiempos frecuentemente hacen referencia a estos sonidos aéreos de trompeta como las trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, es esencial reconocer que estos sonidos localizados y específicos, independientemente de su origen, no pueden ser la trompeta final mencionada en 1 Corintios 3 y 52, porque el evento del rapto, la reunión de la Iglesia, aún no ha ocurrido. Además, podemos afirmar con confianza que estos sonidos no corresponden a los juicios de las 7 trompetas detallados en Apocalipsis, porque el periodo de la tribulación en sí mismo aún no ha comenzado sobre la tierra. Por lo tanto, la interpretación bíblica más probable para estas trompetas celestes generalizadas es que representan fenómenos atmosféricos naturales o eventos orquestados deliberadamente por medios humanos. Ya sea que estos ruidos retumbantes no identificados sean actos deliberados de bromistas, el resultado indirecto de cambios fundamentales en el campo magnético de nuestro planeta, o evidencia de una conspiración global, persistente y malévola, el hecho innegable es que su naturaleza definitiva permanece oculta para nosotros.